Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de álgebra lineal aplicada 1. Bueno, como una aplicación de todas las operaciones que hemos visto de matrices, vamos a regresar al tema de regresión lineal. Ya habíamos mencionado lo que era regresión lineal cuando dimos la introducción. Oye, ¿para qué necesito operaciones con matrices si me basta con los vectores? Digo, no, vamos a ver que si bien una matriz la puedo pensar como un arreglo de vectores, ya sea renglón o columna, la forma en que pusimos las propiedades y dimos las definiciones nos ayuda a modelar ciertos problemas y obtener información de ellos a través de nuestras herramientas matemáticas. Entonces, una de estas herramientas que se utiliza para modelar en ciencias, no solamente en ciencias físicas, también en ingenierías, en ciencias sociales, es el método de regresión lineal, también en medicina, el método de regresión lineal. Entonces, dada una familia de puntos x1, y1, x2, y2 hasta xn, yn, con x1 menor que x2, menor que x3, etcétera, menor que xn, la línea recta de regresión por mínimos cuadrados es la gráfica de la función afín f de x igual a 0 más a1x, es decir, tenemos un polinomio de grado a lo más 1. ¿Y qué queremos? Pues queremos que minimice la suma de los cuadrados de los errores. Esto va a ser un polinomio de grado 1 cuando al menos dos de las y's sean distintas, ¿ok? Entonces en general esto va a ser un polinomio de grado 1 y queremos que minimice la suma de los errores. Entonces, como mencionamos en la introducción del tema de matrices, si usamos la notación matricial y igual a la matriz X por la matriz A, donde Y es la matriz vista como vector columna de los resultados observados, Y1, Y2 hasta Yn. X es la matriz que tiene por primer columna solamente unos y por segunda columna los datos de las variables independientes a analizar, x1, x2 hasta xn. Y A es los valores del polinomio que se desean obtener, donde este es el coeficiente constante y este es el coeficiente de la variable x, el coeficiente lineal. Entonces, fíjense ustedes que f de x no es otra cosa, f de x1, el vector f de x1 hasta f de xn como vector, no es otra cosa que a0 más a1 x1 a0 más a1 x2, etcétera, hasta que llegamos a 0 más a1 xn. Pero eso no es otra cosa que multiplicar esta matriz x mayúscula por nuestra matriz A. Sería a0 más a x1 a 1, a0 más x2 a 1, etcétera, hasta que llegamos a 0 más xn a 1. Entonces lo que queremos es encontrar el vector tal que esta norma o su cuadrado, que el problema es exactamente lo mismo, sea mínima. Pero como discutimos anteriormente, esto se alcanza cuando el vector xa es perpendicular a y menos x a 0 para todo vector a0 en R2. ¿Ok? ¿Y qué significa eso? Pues dijimos que dos vectores en R2, bueno, dos vectores en Rn, en el espacio que sea, porque estamos hablando de n dimensiones, son perpendiculares cuando y solamente cuando su producto punto es 0. Bueno, entonces realicemos el producto punto. Entonces este punto va aquí en medio. Entonces este producto punto de vectores tiene que ser 0. Pero este producto punto de dos vectores del mismo tamaño lo podemos escribir aquí como un producto. Le voy a poner el puntito aquí abajo para distinguir que estoy hablando aquí de un producto de matrices. Entonces este producto punto de vectores es el escalar 0
cuando este producto de matrices es el número 0. Pero como la transpuesta de un producto es el producto de las transpuestas en orden inverso, esto nos queda transpuesta por x transpuesta que multiplica al vector y menos x veces a 0. Pero como el producto de matrices es asociativo y es distributivo, pues primero aquí podemos asociar a transpuesta por x transpuesta por y menos x veces a 0 y después distribuir el producto con respecto a la suma para obtener esta parte de aquí. A transpuesta que producto matricial con x transpuesta y menos x transpuesta por x por a 0 tiene que ser 0 para cualquier matriz A que estén tomando. Pero si esto es 0 para cualquier matriz A que ustedes estén tomando, pues significa que este producto de aquí, que hemos escrito aquí abajo, tiene que ser 0 para algún, aquí sin este A0, ok, para alguna matriz A0 en R2. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que la matriz que estamos buscando, si X transpuesta por X es una matriz invertible, eso significa que la matriz que buscamos está dada como sigue. Primero hacemos una matriz considerando el producto de Y con la transpuesta de X, este producto matricial. Luego multiplicamos la matriz X con su transpuesta y ya que efectuamos ese producto, calculamos su matriz inversa. Esto es otra matriz. Entonces ya que tenemos estas dos matrices, calculamos el producto matricial. Entonces fíjense, aquí estamos usando varias cosas que ya aprendimos en las sesiones anteriores. Y bueno, cuando tenemos una recta de regresión lineal y a la variable de los resultados que obtenemos por el modelo la llamamos y cachucha, el parámetro A1 se llama el coeficiente de regresión. El coeficiente que acompaña a la variable es el coeficiente de regresión. Desde luego esto corresponde a la pendiente de nuestra línea recta. Si la pendiente es positiva, pues estamos diciendo que tenemos una función creciente, o si quieren, indica que la relación entre la variable independiente x y la variable dependiente y cachuchita es directa. Si una aumenta, la otra también aumenta. Si A1 es negativa, significa que la pendiente es negativa. ¿Qué significa esto? Que al aumentar el valor de x disminuye el valor de y con cachucha. Y finalmente, si A1 es 0, pues significa que tenemos la recta constante y igual a 0, es decir, no hay variación en las y. Eso es lo que significa la interpretación de este modelo. Entonces, para cada valor desde 1 hasta n, podemos considerar el error entre nuestro modelo y el dato observado. Y entonces, como esto lo tenemos para i desde 1 hasta n, podemos formar el vector columna que está midiendo los errores. ¿Y cuál sería el cuadrado de los errores? Pues sumar las SIs al cuadrado. Pero sumar las SIs cuadradas no es otra cosa que hacer el producto matricial del vector E con su transpuesto. Si quieren, es el producto punto de E con E, nos estaría dando la norma al cuadrado de E pensándolo como vector. Entonces simplemente estamos midiendo la suma de los errores. Desde luego, si todos los puntos pertenecen a la gráfica, significa que tenemos error 0. Y si tenemos error 0, significa que cada uno de estos cuadrados es 0, es decir, que todos los puntos estarían en la gráfica. ¿Es posible? Sí. ¿Es difícil? Sí, también. Es raro que si tomamos puntos arbitrarios queden sobre la recta. Por otra parte, si queremos medir qué tan bueno es el modelo, entonces tenemos que recurrir a la estadística y tomar lo que se conoce como el coeficiente de determinación, que es la parte relativa de la variación total
aplicada a nuestro modelo f de x igual a A0 más A1x. Entonces, si y cachucha es este modelo, y aquí estamos tomando las medias, y dividimos sobre la variación, obtenemos el coeficiente de determinación que se denota por el cuadrado de R. Entonces, el coeficiente de determinación siempre va a tomar valores entre 0 y 1. Todo ajuste mínimo cuadrático viene acompañado de su respectivo coeficiente de determinación para poder saber que también se está ajustando nuestro modelo a nuestro problema. Y se considera que tienes un buen ajuste, que tienes un buen modelo para el problema que estás estudiando, si este coeficiente es mayor que 0.9. Veamos un ejemplo. Esto es un ejemplo típico del libro de texto. En la producción de herramientas, el método para deformar acero a temperatura normal mantiene una relación inversa con la dureza del mismo, ya que a medida que la deformación crece, se ve afectada la dureza del acero. Para investigar esta relación se ha tomado la siguiente muestra. Entonces se da la deformación en milímetros 6, 9, 11, 13, 22, 26, 28, 33, 35 y se da lo que se conoce como la dureza Brinell en kilogramos sobre milímetros cuadrados. 68, 67, 65. Fíjese que conforme aumenta la deformación, la dureza va disminuyendo considerablemente. Entonces aquí, si fijan, una variación pequeñita, varió poquito la dureza. Conforme van aumentando la deformación, la dureza va disminuyendo. Entonces los que han visto alguna vez el programa Desafío sobre Fuego, cuando ven los cuchillos desviados dicen, ahí hay un punto donde la herramienta se puede romper, ¿ok? ¿Dónde más se utiliza? Pues en las estructuras de los puentes. Entonces los puentes deben tener un cierto grado de flexibilidad para poder soportar distintos tipos de movimientos, pero también necesitan tener cierta dureza para poder soportar las estructuras. Y bueno, pues las estructuras que llevan acero, pues no hay solamente puentes, hay puentes, edificios, herramientas, muchísimas cosas. Entonces, este ejemplo típico pues puede tener distintas aplicaciones, aunque podríamos hablar de otros tipos de problemas. Entonces, asociado con estos datos que tenemos en esta tabla, pues procedemos a graficarlos. Entonces, este sería mi punto x1, mi valor y1, este sería mi punto x2, mi valor y2, mi punto x3, mi valor y3, hasta que llegamos al punto xn con valor yn, donde se fue aumentando la deformación. Esta es la variable independiente, y conforme aumentan la deformación disminuye la dureza. Entonces por eso nos dicen que es una relación inversa la que vamos a estudiar en este modelo. Entonces aquí estamos graficando nuestros puntos x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, x, etcétera, etcétera, x8, y8, x9, y9. Entonces esta grafiquita la hicimos con GeoGebra y le dije a GeoGebra, oye, pues dame el ajuste lineal asociado a estos puntos, y GeoGebra me dibuja esta línea colorada y me dice su gráfica es, en este caso sería y cachucha igual a 75.78 menos 1.33. ¿De dónde sacan estos datos? Esa es una pregunta. ¿Cómo los obtienen? Esa es otra pregunta. Bueno, eso es básicamente la misma pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿y qué tan bueno es este modelo? Entonces, las preguntas que vamos a tratar de contestar es cómo se deducen estos datos, y qué tan bueno
es el modelo. Y bueno, si hay otros modelos, ¿y cuáles van a ser mejores? ¿Ok? Bueno, entonces, para determinar la recta de regresión por mínimos cuadrados, como dijimos anteriormente, tomamos la matriz X, cuya primer columna solo consta de unos. Tengo 9 datos, ponemos 9 números. 1. Y luego tenemos 6 medidas de deformación, 6, 9, 11, 13, bla, 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 hasta que llegamos al 35. Y tenemos 9 datos observados, que son la variación de las durezas que obtuvimos. Primero 68, 67, 65, hasta que con una desviación de 35 milímetros obtenemos una dureza de 32 kilogramos sobre milímetro cuadrado. Y lo que queremos encontrar es A0 y A1 que minimice el cuadrado de la norma y menos, aquí es y, menos x veces a al cuadrado. Entonces el objetivo es minimizar esto, pero dijimos que este alcanza su mínimo cuando a tiene esta forma. La matriz inversa del transpuesto de x por x que multiplica a la matriz x transpuesta por y. Entonces noten ustedes que x es una matriz 9 por 2. Eso significa que x transpuesta es una matriz 2 por 9. ¿Eso qué significa? Que x transpuesta por x, bueno, la primera es 2 por 9, la segunda es 9 por 2, los dos de adentro sí coinciden, podemos efectuar el producto, los dos de afuera es 2 por 2, significa que esta primer matriz es una matriz de orden 2 por 2, es una matriz cuadrada. Podemos ver si tiene inversa o no tiene inversa. Si tiene inversa, calcular su inversa. Por otra parte, y es un vector de tamaño 9 por 1. X transpuesta ya dijimos que es 2 por 9. Luego entonces x transpuesta por y, o sea, aquí es 2 por 9 que multiplica 9 por 1. El producto en efecto se puede realizar ya que los dos del medio coinciden y resulta ser 2 por 1. Entonces, este producto de una 2 por 2 por una 2 por 1, como los términos centrales coinciden, se puede realizar y obtenemos una matriz de tamaño 2 por 1. Es decir, tenemos una matriz que representa a un vector columna de orden 2. Bueno, entonces, ¿cómo obtenemos la transpuesta? Pues ya dijimos, las columnas de la matriz original se convierten en renglones de la transpuesta o bien los renglones de la matriz original se convierten en las columnas de su matriz transpuesta. Entonces, tenemos aquí nuestra matriz X, primer columna de unos, segunda columna, las deformaciones que estuvimos efectuando, 6, 9, 11, 13 hasta 35 milímetros. Entonces lo que era primer renglón lo ponemos como primera columna, lo que era segundo renglón lo ponemos como segunda columna, si quieren, lo que era primer renglón va como primer columna, segundo renglón como segunda columna, etcétera, etcétera, último renglón como última columna. ¿Y cómo multiplicamos? Bueno, pues como si fuera producto punto, primer renglón por primera columna es 1 por 1 más 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 1 por 1, es decir, 9 veces 1 nos dio el 9. Luego, para ver este número de aquí, fíjense que tenemos que hacer el producto de este renglón con esta columna, o sea, 1 con 2 nos va a dar el lugar 1, 2. Entonces esto sería 1 que multiplica 6 más 1 por 9 más 1 por 11, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a 1 por 35. Como 1 es neutro multiplicativo, pues este número de aquí simplemente es la suma 6 más 9 más 11 más 13 más 22 más 26 más 28 más 33 más 35.
Si le dicen a la calculadora que lo haga, les dice 183. Y ahora aquí sería 6 por 1 más 9 por 1 más 11 por 1. Vuelven a usar que el 1 es neutro multiplicativo y me dicen, pues también es 6 más 9 más 11 más 13 más 22 más 26 más 28 más 33 más 35. O sea, lo mismo que teníamos acá arriba, también es 183. Entonces, estos dos términos son iguales. Entonces, primera observación, la matriz X transpuesta X es simétrica, ¿ok? Y finalmente tenemos que multiplicar 6 por 6 más 9 por 9 más 11 por 11 más 13 por 13 más 22 por 22 más 26 por 26 más 28 por 28 más 33 por 33 más 35 por 35. Es decir, tenemos que elevar al cuadrado todos estos números y sumarlos. Y este es el número que da 4665. Entonces, si el determinante de X transpuesta por X es distinto de 0, esta matriz simétrica sí tiene inversa. Y como es una matriz de orden 2, pues la inversa es 1 sobre el recíproco del determinante, que multiplica la matriz que obtenemos al intercambiar los dos valores de la diagonal y tomar los inversos aditivos de la antidiagonal. Entonces el determinante de esta matriz es 8496 y por lo tanto nuestra matriz sí tiene inversa. Y ya dijimos cómo se obtiene. Intercambiamos los dos elementos de la diagonal y en la antidiagonal tomamos los inversos aditivos y a esta matriz que obtenemos la multiplicamos por el recíproco del determinante. Entonces nos podemos quedar así o podemos hacer las operaciones y llevarla a una versión simplificada de ella. O sea, me da lo mismo. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que hacer el producto X transpuesta por Y. Entonces aquí tenemos X transpuesta, aquí tenemos Y. Entonces fíjense que va este renglón por esta columna en el primer lugar. Me pasé de rosca. Este renglón por esta columna en el primer lugar y me estaría diciendo, como uno es neutro multiplicativo, es 1 por 68 más 1 por 67 más 1 por 65, entonces me queda 68 más 67 más 65 más 53 más 44 más 40 más 36 más 34 más 32, hacen la suma y les da 439. Luego, ¿qué vendría? Los valores de las variables X y multiplicados por el Y correspondiente. 6 por 68 más 9 por 67 más 11 por 65 más 13 por 53 más 22 por 44 más 26 por 40 más 28 por 36 más 33 por 34 más 35 por 32. Haces esos productos, los sumas y te da el número 7673. Entonces el coeficiente, los coeficientes que estamos buscando ahora los vamos a obtener al multiplicar este vector xt por y por la matriz X transpuesta X inversa. Obtendremos los valores A0 y A1 que estamos buscando. Para dar nuestro modelo de regresión lineal. Es, ok, entonces aquí está ya la matriz X transpuesta por X inversa. La multiplicamos por X transpuesta Y. Vale. Entonces nos da 13.412 sobre 177 y menos 235 sobre 177. Acuérdense, este por este, menos este por este, menos este por este, más este por este, nos dio este valor, que es aproximadamente menos 75.78, menos 1.33. Este es el coeficiente de regresión, que en efecto salió negativo. Al aumentar la deformación,
disminuye la fuerza de nuestro acero. Entonces nuestra función, si lo dejo en racionales, está dándome un modelo exacto. Si uso la aproximación, pues me da el modelo aproximado, cuya gráfica es la que mejor se aproxima a los puntos dados. ¿Ok? Entonces ya habíamos visto hace un momento la gráfica. ¿Cuál es el error? Pues tengo los datos observados, tengo la función f de x, que es 75.78, menos 1.33x. Entonces esta función la vamos a evaluar en x1, x2, x3, xn. Entonces vamos a obtener básicamente el vector y menos a veces x. ¿Ok? Entonces esto es lo que estamos obteniendo, porque este es lo que obtenemos al multiplicar, perdón, menos x veces a. Ay, lo escribí al revés, es y menos x veces a. Esto es lo que me está dando el error. Este es el vector de error. Y menos x veces a. Entonces efectuamos las diferencias y fíjense, aquí el primero pues, está realmente muy cerquita, punto 19. Los siguientes se separaron un poquito. Estos se separaron un poquito más en la otra dirección, y están en el otro semiplano con respecto a la recta de los tres primeros. Y después tengo otros dos del mismo lado, con pequeñas separaciones en milímetros. Este es el que más lejos está, son 5 milímetros. Entonces, si sumamos los cuadrados de los errores, que es hacer simplemente la norma de E al cuadrado o equivalentemente como matrices el producto de la transpuesta de E con E, que esto no es otra cosa que la norma de E al cuadrado, pensando a E como un vector columna, es 81.52 y se sigue, ¿sí? O sea, aproximadamente 81.53 es la suma de los cuadrados de los errores. Y entonces la pregunta es, ¿y esto qué significa? ¿El modelo es bueno como me muestra el dibujito o es un modelo malo? Bueno, entonces, para determinar qué tan buena es esta aproximación, tomando en cuenta que la norma de E es aproximadamente 81.53, cualquier cosa que esto signifique en la deformación, entonces teníamos nuestros datos originales. Tenemos la dureza Brinell y tenemos el modelo que nos da la dureza Brinell con respecto a nuestros valores originales. ¿Qué vamos a hacer para ver que el modelo sea bueno? Pues calculamos la media aritmética de los valores de x, 6 más 9 más 11, o promedio, ¿sí? Entonces tenemos estos 9 valores, los promediamos, nos da aproximadamente 20.33. La media aritmética en y, es decir, también promediamos los valores observados y el promedio está en 48.89. Entonces, si calculamos la varianza, que es calcular el cuadrado de las diferencias de los datos observados menos la media aritmética y posteriormente promediarlos con 8 valores, uno sobre el número de datos observados menos 1, pues obtenemos que la varianza estaría dada como una, son 9 datos observados menos 1, 8, entonces tendríamos un octavo. La primera toma era, la primer dato observado era 68, le restamos la media y lo elevamos al cuadrado. Luego 67, le restamos la media y elevamos al cuadrado, y así procedemos con cada uno de los datos observados menos la media elevada al cuadrado, y nos dio la varianza SY. Así que como obtuvimos la varianza SY, vamos a sacar la varianza S cachucha de los valores que obtenemos al evaluar la función en la variable independiente X y restarle la media, elevamos al cuadrado y sumamos estos 9 números
Y una vez efectuada esta suma, dividimos entre 8, nos da 208.76. Entonces fíjense que este valor es estrictamente menor que la varianza SY. Entonces esta es la varianza modelada, la otra era la varianza observada. Son los datos aproximados que tenemos. Entonces, para obtener el coeficiente de determinación, pues tenemos que hacer la varianza modelada sobre la varianza observada, nos da, al hacer este cociente, 0.97. ¿Qué significa? Que nuestro modelo 75.78 menos 1.33 X es 97% confiable. No es 100% confiable porque no pasamos por todos los puntos, pero es una excelente aproximación del fenómeno observado. Bueno, ¿hay otros modelos? Sí, hay otros modelos. Así como modelamos usando un polinomio de grado 1, que sería, aquí está al revés, siguientes. Las más utilizadas son las siguientes. Entonces, así como obteníamos regresión lineal usando un polinomio de grado a lo más 1, es decir, usando una función afín, podríamos usar polinomios de grado 2 y entonces dar una aproximación cuadrática y acercarnos a los puntos por medio de la gráfica de una parábola o por medio de la gráfica de un polinomio de grado m. Aquí la única condición pues es que n tiene que ser estrictamente mayor que m. Podríamos aproximarnos también usando funciones exponenciales o funciones logarítmicas. Entonces fíjense que las funciones potencia, que sería como amx a la m, pues son un caso particular de funciones polinomiales, ¿ok? Entonces hay distintos tipos siguientes tipos de modelos que podemos usar. Entonces nada más para explicar qué más podemos hacer con esto. Si nuevamente tenemos nuestros n datos y ahora ya no quiero modelar por un polinomio de grado 1, sino por un polinomio de grado 2 que me aproxime lo más posible a nuestra norma de la diferencia entre lo modelado y lo observado, pues simplemente ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que tomar y igual a x por a, donde y son los datos observados, la matriz x es la que tiene como primer columna 1, como segunda columna los valores en donde hicimos las observaciones, y como tercer columna los cuadrados de los valores donde hicimos las observaciones. Y ahora noten ustedes que a tendría 3 coeficientes, A0, A1 y A2. Entonces aquí ustedes se dan cuenta, si multiplicamos x por a, pues aquí tendrían, pues vamos a ponerlo con 3 o 4 valores, 1x1, 1x2, 1x3, era cuando queríamos hacer la parte lineal. Entonces aquí estamos diciendo que agregamos x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, x3 al cuadrado, y estamos multiplicando por un A0, A1, A2. Entonces esto nos estaría dando A0 más A1 x1 más A1 x1 al cuadrado como primer renglón. Como segundo renglón sería A0 más A1 x2 más A1 x2 al cuadrado, que es el producto de este renglón con esta columna, y finalmente tendríamos A0 A1 x3, perdón, A0 A1, este sería A2 x3 al cuadrado.
¿sí? Y entonces esto lo que queremos saber es qué tan cercano está de los datos observados Y1, Y2, Y3. Entonces, para saber qué tan lejos o qué tan cerca está, o sea, determinar el error, pues la matriz de error es fijarte en los resultados y restar lo que estás modelando. Y entonces cuando tú haces esto, pues simplemente lo único que hiciste es a la matriz de resultados, que es el vector columna Y, le restaste el vector producto matricial de X con A. Y entonces quieres que el error sea mínimo. Entonces tú quieres que la norma de E al cuadrado sea mínima. Pero la norma de E al cuadrado, desde el punto de vista de operaciones con matrices, es multiplicar la transpuesta de E por la matriz E. ¿Ok? Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Si tengo tres valores, o 300 o 3000, pues uso el número de valores que tenga. ¿Ok? Es el número de valores observados. Pero ahora este es lo que estamos haciendo. Simplemente es, por eso estamos usando ahora 1x1, x1 cuadrada. Si quisiera polinomio de grado m, tendría que usar 1x1, x1 cuadrada, etcétera, x1 a la m menos 1 hasta x1 a la m. Lo mismo haríamos con x2, con x3, hasta llegar a xn con n mayor o igual que m. Entonces queremos minimizar. Y al igual que eso, como consecuencia del teorema Pitágoras, pues eso se alcanza cuando estos dos vectores son perpendiculares. En otras palabras, cuando esto es cero, es decir, cuando A es el producto de las matrices inversa de X transpuesta por X, que multiplica a X transpuesta por Y. Entonces, aquí, si regresamos a nuestro ejemplo, pues es primer columna de 1, segunda columna de datos en los que estamos tomando los valores y sus cuadrados es la tercera columna. La matriz Y son los resultados observados. La matriz A es lo que queremos determinar. Entonces, si la transpuesta de X por X tiene inversa, el problema tiene solución y está dado en esta forma. Pero si el problema tiene solución y está dado en esta forma, pues vamos a calcular primero la inversa de X transpuesta por X. O sea, primero X transpuesta por X, luego su inversa y luego el producto de X transpuesta por Y. Entonces, recuerdo, tengo mi matriz original X, que está marcada por primer columna de unos, segunda columna las variables en las que se tomaron los datos, tercer columna sus cuadrados, su transpuesta, pues lo que era renglón lo ponemos como columna y efectuamos los productos. Por los unos, tengo 9 datos, entonces 9 veces 1 es 9. Luego por el segundo valor es hacer estas sumas, ya las habíamos calculado. 6 más 9 más 11 más 13 más 22 más 26 más 28 más 33 más 35. Ya habíamos visto que era 183. Y luego, bueno, segundo renglón por primera columna es lo mismo que primer renglón por segunda columna. Entonces estos dos valores no salen iguales, ¿sí? Este por este es lo mismo que este por este. 6 más 9 más 11 más 13 más 22 más 26 más 28 más 33 más 35. Y otro que ya conocemos es 6 por 6 más 9 por 9 más 11 por 11 más bla 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 35 por 35, que es el 4665. Entonces, si se fijan ustedes, esta primera parte ya la tenemos calculada del modelo de regresión lineal que habíamos estudiado anteriormente. Y luego que sigue, pues tendría que ver qué pasa cuando multiplicamos el renglón 3
por la columna 1. Oye, pero multiplicar el renglón 3 por la columna 1 es lo mismo que hacer la suma de los cuadrados, o sea, 36 es 6 al cuadrado, 81 es 9 al cuadrado, 1225 es 35 al cuadrado, porque dijimos que estos eran las x's y estas eran las x's cuadradas. Pero pues este número 4665 es precisamente la suma de los números x's elevado al cuadrado. Entonces ese término lo obtengo cuando multiplicamos el tercer renglón con la primera columna y también cuando multiplicamos la primera columna por el tercer renglón. Entonces fíjense que aquí estos tres elementos quedan iguales. ¿Ok? Entonces nos falta calcular ya solamente 3 elementos. Los anteriores ya los habíamos hecho. Entonces, ¿ahora qué queremos hacer? Está en el lugar 2, 3, es decir, segundo renglón por tercera columna. Entonces va 6 por 36, más 9 por 81, más 11 por 121, más 13 por 169. O sea, tenemos que hacer las x al cubo y sumarlos. Si hacemos estos números 6, 9, 11, 13, 22, 26, 28, 33, 35 al cubo y los sumamos, obtenemos el número 133.461. Entonces multiplicar el 2 por el 3 es lo mismo que multiplicar esta 3 por este 2. Me va a estar dando las x's al cubo. Entonces esta es la suma de las x's al cubo. Y finalmente 36 por 36 más 81 por 81 más 121 por 121, pues es simplemente la suma de las x's a la cuarta potencia. Y entonces lo que sí volvemos a notar nuevamente, que esta matriz es simétrica. ¿Ok? Y bueno, tiene como submatriz esta primera parte de aquí, nuestra aproximación lineal. Entonces esperemos que la aproximación sea un poquito mejor. Bueno, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Calcular la inversa de esta matriz. Entonces, si hacemos eliminación gaussiana, a la matriz que sacamos anteriormente le agregamos la matriz identidad y le aplicamos el algoritmo de eliminación gaussiana para ver si tiene inversa, y posteriormente Gauss-Jordan si tiene inversa para obtener la matriz inversa. Entonces el primer renglón va por 1b. Entonces ya que tenemos aquí lo que buscamos es hacer ceros en todos los que están abajo de este 1, para lo cual al renglón 2 le restamos 183 veces el renglón 1 y al renglón 3 le restamos 4665 veces el renglón 1. Al efectuar estas operaciones obtenemos estos números, pero ya noten que abajo de este 1 principal solamente nos quedó 0. Vamos al lugar 2, 2. ¿Es 0? No. Como no es 0, el algoritmo me dice, no pienses. ¿Ok? No es 0. ¿Es 1? No. Toma su recíproco. Entonces multiplicamos todo el renglón por el recíproco de 944 y escribimos este resultado en el segundo renglón. Entonces aquí ya tenemos un 1. Entonces, dado este 1, lo que está abajo de él es 0, no. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues al renglón 3 le tenemos que restar 38.606 veces el renglón 2. Y entonces, al hacer esta operación, obtenemos en efecto ya un 0 aquí. Entonces ya tenemos 1, 1, 0 y aquí el lugar 3, 3. Fíjense que me queda un número distinto de 0. Entonces ya la llevamos a una forma escalonada, pero aún no está reducida. Pero en este momento ya podemos decir que el rango de la matriz X transpuesta por X es igual a 3. Como el rango es 3, sí tiene inversa, entonces simplemente ahora nos fijamos en este coeficiente de aquí y vamos a multiplicar el renglón 3 por su recíproco.
Entonces multiplicamos todo el renglón 3 por su recíproco y dejamos este valor en el renglón 3. Entonces fíjense que aquí ya llevamos la matriz X transpuesta por X a su forma escalonada. Ok, entonces aquí ya la tenemos en una forma triangular superior. Ahora, ¿qué queremos? Que arriba de cada uno principal solamente haya ceros. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Al renglón 1 le vamos a restar 1555 tercios, el renglón 3. Al renglón 2 le vamos a restar 19.303.472 avos del renglón 3, y con eso ya obtuvimos solamente ceros arriba del 1 principal del lugar 3,3. Pero fíjense que todavía tengo el 1 principal del lugar de 2,2, y fuera de este 1 principal arriba es distinto de 0. Entonces, bueno, pues arriba es distinto de 0, significa que al renglón 1 le restamos 61 tercios del renglón 2, y ya tenemos la forma escalonada reducida de nuestra matriz, que es simplemente la identidad. Como aquí ya obtuvimos la matriz identidad de orden 3, eso significa que lo que nos quedó del lado derecho es simplemente la matriz inversa de X transpuesta por X. Ah, muy bien, entonces ya tenemos la matriz inversa. Factorizamos el denominador apropiadamente y nos da esta matriz de acá, nada más para que no estar trabajando con tantos garabatitos que no la veo. Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Pues multiplicamos la matriz transpuesta de X por Y. Entonces acuérdense que una era de tamaño 3 por 9, la otra era de tamaño 9 por 1, las partes centrales coinciden, entonces el resultado va a ser 3 por 1, y créanme que les da 439, 7673 y 177.483. Entonces, para obtener simplemente los coeficientes A0, A1 y A2, tenemos que multiplicar esta matriz de aquí arriba por este vector de aquí abajo. Cuando hacemos este producto, para obtener la matriz A, entonces obtenemos esta serie de valores que son aproximadamente 83.776 menos 2.372, ahí debe de haber cerrado a 2 en lugar de a 3, y 0.26, porque este 5 sube a 6, lo debí haber bajado a 37, lo dejé lo debí haber dado una, pero en fin, aquí me debe de haber quedado nada más con el 2. Bueno, entonces lo dejo a 3. Entonces, esta es una función cuadrática, la que mejor se aproxima a los valores dados, y su factor r cuadrada es aproximadamente 0.978 o 0.98. Creo que depende de aquí el del error en la aproximación. Debí haber dejado aquí el 2. Entonces, así sería 0.98. No me di cuenta. Y como podemos ver aquí, esta es la gráfica de esta función que acabamos de obtener. Entonces, como pueden ver, aquí hay dos puntos que están muy cerca, más cerca de la negra que de la rojita. Estos tres parece que están sobre la negra. Bueno, este está entre la negra y la rojita, está en medio. Este está más cerca de la negra que de la roja. Pues ahí la lleva, está tan cerca de una como de otra. Este está también más cerca de la negra que de la roja, y este más cerca de la roja que de la negra. Pero nos está diciendo que es también un buen modelo. O sea, del 97% de eficacia al 98% de eficacia en nuestro modelo, pues como que no hay mucha diferencia significativa. Lo importante es que vieran la importancia de las operaciones cuando estamos modelando. Entonces, esta parte de modelación, siempre que hacen cuestiones experimentales, pues el primer modelo por el que quiere uno ajustar, pues es el modelo lineal. Entonces, ¿dónde tenemos modelos lineales? Pues en estas fórmulas. ¿Dónde tenemos modelos lineales?
pues aquí cuando estamos haciendo estas observaciones de tensión, por ejemplo, en medicina, para los chavos de biomédicas, en medicina cuando están haciendo el estudio de qué tan eficiente es una vacuna para una enfermedad. O por ejemplo, hace unos años hice para una de mis sobrinitas, le ayudé a sacar, ella tenía los datos por décadas del cáncer de mama y quería ver si la propaganda de analízate, ve al médico, chécate, ha ayudado a disminuir año con año los datos. Entonces hicimos un modelo de regresión lineal y un modelo de regresión exponencial para que se viera si estaba funcionando o no ese modelo. ¿Dónde más funciona? Bueno, pues ya dijimos que esto es a cero. Bueno, entonces a cero, pues yo puedo pensar que aquí tengo un carrito que puede tener 2 ejes o 3 ejes y aquí está ejerciendo unas fuerzas. Entonces, ¿cómo tienen que ser las estructuras para los soportes de los carritos? Y bueno, así como podemos tener un vehículo con 2 ejes, pues podríamos tener un vehículo como los 18 ruedas, que pueden tener 5 o más ejes para resistir los pesos y distribuirlos. Podríamos tener puentes. Ya ven ustedes que hay puentes, puentes colgantes, puentes de muchos tipos. Y ver qué tan resistente tiene que ser el puente. Recuerden que el puente no solamente tiene que ser duro, también tiene que ser flexible, puesto que aquí se vienen ejerciendo distintas fuerzas por los vehículos, distintas fuerzas por el viento, distintas fuerzas por mareas, distintas fuerzas por los pequeños movimientos que está sufriendo la Tierra. Y todos estos son lugares en donde podemos ubicar o aplicar este proceso de regresión lineal. Entonces, por eso me gusta porque tiene que ver con muchas ciencias y muchas observaciones. Entonces, en lo que nos queda del curso, pues vamos a seguir viendo aplicaciones a todas y cada una de las ingenierías en particular y vamos a ver cómo este modelo de regresión lineal que sirve para todas las ciencias y las ingenierías. Otro par de ejemplitos un poco más adelante. Concretamente les voy a presentar de medicina. ¿Ok? Que les vaya muy bien. Hasta luego.